en los mensajes, pero ahí está el enlace por si acaso. Gracias, Joaquín. Bien, colegas, ahora sí, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar ahí. Ha sido un día largo. He tenido, de hecho, con varias personas de los que están aquí hoy día, algunas reuniones, supervisiones de casos bien tempranito, pacientes. De hecho, ahora a las 8 de la noche tuvimos una reunión la reunión quincenal con un grupo de estudiantes del servicio de alta calidad de Factual. Pero ya les voy a contar un poco de eso. Por ahora simplemente quiero que entremos en el tema para empezar a ambientarnos. Hay un tema muy bonito que se llama del alivio a la cura. Quiero aclarar algo. Si hay alguien que cree que esto era una charla relacionada con cómo sentirse mejor en la vida, no tiene ese sentido. Es una charla, les aviso al tiro, orientada para psicólogos, psicoterapeutas, profesionales de la salud, y vamos a hablar de cómo es que en terapia es necesario tener ciertas distinciones para poder determinar si es que es necesario el alivio como parte de la contención o enfocarnos en la cura, parte de lo que es el gran objetivo de la psicoterapia. Bien, así que si hay alguien, como les digo, que está esperando que esta charla iba a ayudarles a curarse o a aliviarse de algunos problemas emocionales, no era ese el sentido de la charla. Así que vámonos, yo creo que estamos todos. Ahí está José Matías, Ramiro, Esteban, Laline, José, Alejandra, Manuel, Lupe, Joaquín. Bueno, y si alguien tenía la duda de si lo que estamos haciendo estaba en vivo, yo creo que ya con esto del cambio de plataforma quedó súper claro. Estamos completamente en vivo. Así que vamos allá. Ahí. Yo creo que estamos listos con la transmisión. Vamos a cerrarla en un momento. Bien. Entonces, voy a partir mencionándoles un poco quién soy, rápidamente, y un poco cómo surgió el tema de esta presentación del día de hoy. Mi nombre es Claudio Fernández Bolton, soy psicólogo, psicoterapeuta de adultos, y me enfoco principalmente en hacer terapia, pero también en paralelo a enseñar a otros terapeutas sobre cómo hacer terapia, que considero que es de alta calidad. Esa alta calidad, les menciono al tiro, que tiene como un sello particular, que es un sello de ser ateórico. ¿Bien? Significa que no utilizamos conceptos teóricos, no utilizamos explicaciones teóricas, sino que sí usamos conceptos y sí usamos explicaciones, pero que son desde la vida del otro. Por lo tanto, necesitamos un método particular para poder aproximarnos a él. ¿Bien? Y esto es lo que me apasiona también. Por lo tanto, no es solo que hoy estoy camiseteado con algo que es una propuesta metódica ateórica, sino que en realidad me apasiona hacer tanto terapia, transformar vidas y también enseñarles a otros colegas. ¿Por qué? Porque esos colegas van a terminar dando buenas experiencias a sus pacientes y también ayudando a transformar vidas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué y cómo surgió este tema? Les quiero contar, así muy en rápido, estábamos en una conversación en el grupo de WhatsApp de los suscriptores de Factual. Bien, suscriptores y suscriptoras de Factual, pero no de YouTube, sino que suscriptores y suscriptoras del servicio de cursos, de charlas, de supervisiones, etcétera, que tiene Factual, que es simplemente, y ahí más encima tenemos un grupo en el que conversamos de distintos temas. Y surgió que un suscriptor dice, no recuerdo exactamente la pregunta, pero estaba en la disyuntiva si en esta propuesta metódica se permite o no se permite contener a los pacientes. Y claro, la respuesta y las conversaciones empiezan a surgir porque, por un lado, nos gusta hacer un trabajo bien hecho y, por otro lado, queremos también estar como en contacto con lo que espera el paciente. Y siempre les digo a mis estudiantes que necesitamos estar como en ese punto, no sé si intermedio siempre, pero tironeando un poquito a lo que la terapia exige y tironeando un poquito hacia lo que el paciente exige, que no siempre van de la mano. Esto quiero también ser la primera distinción, mostrarles que lo que el paciente espera no siempre tiene que ver con lo que la terapia exige. ¿Por qué? Porque la terapia exige que lo que se haga sea psicoterapéutico. Y no siempre, ojo, la contención apunta
a que se vuelva psicoterapéutica la práctica. ¿Por qué? Porque la contención no siempre apunta a que la práctica que estamos teniendo con un paciente sea terapéutica. Porque a veces podemos escuchar, contener y no, voy a dejarlo así por mientras porque ya vamos a entrar en estos temas, y no avanzar con la terapia. Alguno podría decir, o alguna podría decir, oye, escuchar al otro y contenerlo es también avanzar. Sí, pero ¿avanzar hacia dónde? Y aquí viene el título de este tema. ¿Avanzamos hacia el alivio o hacia la cura? ¿Cómo comprendemos el alivio y cómo comprendemos la cura? El alivio vamos a comprender como que un malestar o una incomodidad baja. Dejémoslo así. No quiero hablar de descripciones de libros porque no nos van a servir para entender esto en esta pequeña charla. El malestar, la incomodidad, la perturbación baja. Eso es lo que comprendemos como alivio. Y la cura, ¿cómo se los digo en simple? Porque no es el objetivo, pero la cura vamos a comprenderla como una forma en que la persona, a partir de decisiones prácticas, se cuida de un modo apropiado y congruente con quien es. Se cuida, en términos prácticos, de modo congruente desde quién es. Para que se cuide, en términos prácticos, de modo congruente con quién es, necesitamos avanzar a ese comprender quién es. Por lo tanto, la psicoterapia sí requeriría ir a explorar y a descubrir quién es el otro. ¿Vale? Ok, tenemos hasta aquí alivio, cura. Al parecer, por lo que estamos viendo, la contención estaría más relacionada con el alivio y la psicoterapia más relacionada con la cura. Porque esa cura de la que hablábamos recién es terapéutica para el alma. O dicho más psicológico, es terapéutica para la psique. Yo hago así, pero en realidad la psique es mucho más que esto. Bueno, así surge el tema. Yo les quiero también mostrar por qué es importante hablar de esto. No solamente porque salió en el grupo de los suscriptores de Factual. No, este tema es importante también. Déjenme asegurarme que... Espérenme que hay personas que estaban llegando aquí. Disculpen, las personas que no había aceptado. Ahí llegaron, parece, ¿no? Ahí están entrando. Bien. No la había visto, disculpen. Ahí sí, entraron como 7 personas al hilo. Continúo. No es solamente que en este grupo de WhatsApp que tenemos los suscriptores haya emergido este tema y me pareció porque no había ningún tema más. No. Empezó a ser importante porque la distinción queda un poco difusa cuando estamos en psicoterapia. Y no sabemos bien cómo podemos asegurarnos que lo que estamos haciendo está más enfocado en la psicoterapia que estimula la cura o en una contención que estimula el alivio. Uno podría decir, bueno, pero hacemos todo. Sí, pero les digo algo, cuando uno hace una, puede estar enmarcada dentro de la otra. Sí, de hecho, en muchas ocasiones, vamos a ver en un momento más, es necesario contener para aliviar, para que la psicoterapia pueda ser. Pero a veces no es así. A veces la psicoterapia deja de ser terapéutica y termina siendo una práctica de contención semana a semana. Y algunos terapeutas, yo he escuchado, porque créanme que he hablado con cientos de terapeutas, estos 12 años, 13 años que llevo enseñando, mi primer seminario virtual, fue un seminario el año 2010, virtual, para personas de distintos países, llegaron de España incluso.
Entonces, créanme, por lo que he visto con distintos colegas, a veces se escuda una contención, creyendo que es psicoterapéutica, por el solo hecho de decir, a mi paciente le hace bien. ¿Mm? Y lo que andamos buscando, ¿qué es en psicoterapia? Yo ya se los dije hace un momento, espero que ya se lo hayan respondido en la mente. ¿Qué es? ¿Mm? Entonces, no porque el paciente muestre sentirse mejor con la contención y por lo tanto salir aliviado de la sesión, significa que estamos haciendo nuestro trabajo de psicoterapia. Porque así nos presentamos, ¿cierto? Como psicoterapeutas. ¿Mm? No siempre lo que hace un, entre comillas, psicoterapéutica es terapéutico. Entonces, si no es solo porque esta conversación o este tema salió en un grupo de WhatsApp, es lo importante. ¿Por qué más es importante? Primero, porque es ético. Entonces, si alguno de ustedes está tomando nota hoy día, anote en ese cuadernito, primera razón para distinguir bien el alivio de la cura, la contención y la psicoterapia, es porque es ético. ¿Por qué? Porque nosotros nos presentamos ante el paciente como psicoterapeutas, ¿cierto? Como psicoterapeutas. Lo que hace un psicoterapeuta es terapia. ¿Mm? La verdad es que yo conversando, voy a citar aquí a una familiar, a mi tía Gladys, la tía Gladys Bolton, me he sentido muy aliviado en muchas conversaciones con ella. Muy aliviado. Pero podría decir que las conversaciones con mi tía Gladys son terapéuticas. No. Y está súper bien, porque la tía Gladys no es psicoterapeuta. ¿Mm? Entonces, lo primero es que es ético. La primera gran razón de por qué es necesario distinguir esto. Nos están contratando como psicoterapeutas, no como aliviadores. ¿Bien? Y ojo, vuelvo a decir, con esto no quiero decir que no podamos contener. Ya van a ver cuándo sí y cuándo no. Pero es importante saber esto, porque el servicio que prestamos nos están contratando para psicoterapiar, no para aliviar. Sigo. Segundo importante, porque hay una persona que padece. Y ustedes dirán, bueno, por eso mismo va a ser necesario contener. Bueno, hay una persona que padece. Y como hay una persona que padece, necesitamos hacer algo que le permita salir de este padecimiento. Y salir de este padecimiento, que yo lo hago así, circular, porque es repetitivo, para salir de este padecimiento hay que generar algún tipo de transformación en la vida del otro. Y el alivio no genera transformación. ¿Mm? El alivio no genera transformación. Piensen ustedes, el otro día en una, no me acuerdo si era una conversación con otros colegas, dije lo siguiente: cuando una persona va porque le duele un diente y va al dentista, hice esta analogía. El dentista puede inyectar anestesia y aliviar el dolor, y el paciente sale feliz. O el dentista puede decirle, ¿sabe qué? Vamos a tener que trabajar primero en una intervención en su diente, y segundo, hacer que usted aprenda a lavarse los dientes. Ahora, si el dolor es muy fuerte y el dentista comienza a hablar sobre el cuidado dental que tenemos que tener, ¿ustedes creen que voy a estar como paciente de ese dentista como con la capacidad de escuchar y reflexionar sobre mis hábitos de higiene dental? Difícil, ¿cierto? Difícil. Pero si ese dentista pierde el norte de su trabajo y comienza cada sesión a inyectarme anestesia, ¿podríamos decir que me hace bien? Sí, sí. Si me entrevistan al salir de esa consulta, yo voy a decir, salgo sin dolor. ¿Cierto? Salgo genial, porque algo hace este dentista que me hace quitar mi dolor. Genial. Pero necesito volver la próxima semana.
¿Qué diría ese dentista? Vayan haciendo ustedes la comparación con una psicoterapia. ¿Qué diría ese dentista? Tengo una buena adherencia con mi paciente. Parece que le gusta venir. Y sí, dice que me necesita. Significa que algo de lo que estoy haciendo parece que funciona. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Por lo tanto, como les contaba, hay una persona que padece. Y si ese padecimiento con esta psicoterapia sigue siendo repetitivo y me sigue necesitando, estoy haciendo que ese padecimiento, estoy contribuyendo de cierto modo a que ese padecimiento siga siendo. ¿Mm? Tercera razón de por qué es importante distinguir esto. Porque hay dinero invertido. Y uno diría, bueno, pero claro, ¿por qué poner el tema del dinero? Porque se está gastando un recurso en esta terapia. Sí, Claudio, pero a la gente no le importa gastar su dinero. Sí, es cierto. Hay personas que no les importa y no les duele el bolsillo. Pero es un dinero que está invertido para algo que los pacientes, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Cuando un paciente va a una psicoterapia, realmente sabe lo que se tiene que llevar de ahí. No, no. Hay terapeutas que hacen meditar a su paciente, hay terapeutas que usan técnicas de la risoterapia, hay terapeutas que, y ojo, va a parecer extraño, pero hay terapeutas, psicoterapeutas, que cuando llega su paciente, les hacen Reiki. ¿Mm? Y lo he escuchado, psicólogos que ofrecen psicoterapia y cuando llega el paciente a la consulta, lo primero que hacen es hacerle Reiki. ¿Mm? Le dicen cierra los ojos, le ponen las manos y le hacen Reiki. No estoy diciendo nada en contra del Reiki, se los dice alguien que está iniciado en Reiki, pero no es lo mismo. ¿Mm? Psicoterapia es psicoterapia. ¿Mm? Por lo tanto, el paciente no sabe lo que es esa psicoterapia, lo que es psicoterapia y lo que tiene que llevarse de ahí. Por lo tanto, cuando un terapeuta empieza a hacer su trabajo, el paciente empieza a aprender lo que es una terapia. ¿Mm? Por eso es el tema de la ética, es clave. Y último punto, tiene que ver con que somos, de cierto modo, profesionales y personas apasionados por, se supone, no sé si todos, pero apasionados por querer cambiar el mundo. Apasionados por hacer que hayan en este mundo personas más felices, más libres, más auténticas. ¿Mm? Por lo tanto, si nuestra terapia, entre comillas, y ustedes ya saben por qué digo comillas, si entre comillas esta terapia no está llevando a que este paciente sea más libre, más auténtico y más feliz, estamos jugando de cierto modo en contra también. ¿Sí? Por eso es importante distinguir esto. Ahora, les quiero también mencionar rápidamente qué cosas vamos a aprender en esta charla. Ya vimos la importancia. Vamos a comprender un poco qué es la contención emocional, vamos a distinguirla de lo que es la intervención y vamos a también hablar acerca de este dilema, como les digo, que existe entre contener e intervenir. ¿Mm? Contener e intervenir. Para algunas personas la contención es parte de la intervención y no me cabe duda, también estoy de acuerdo. Pero cuando se hace por separado, deja de ser psicoterapia. ¿Sí? Vámonos para allá. Y también les voy a mencionar algunas estrategias probablemente y cómo promover, yo quiero también cumplir un objetivo hoy día con ustedes, promover en que sus terapias de aquí para adelante pasen del alivio a la cura. Para eso, por supuesto, en Factual, ustedes saben, con los cursos que hay, potenciamos siempre una psicoterapia enfocada en la cura. Entonces, ¿cómo vamos a comprender la contención emocional? Aquí para que vayamos haciendo una distinción al tiro. Viene entrando Marcelo Navea. Ahí. ¿Cómo comprendemos la contención emocional? La contención emocional la vamos a comprender simplemente como es una capacidad del terapeuta para poder manejar ciertas situaciones en las que el paciente no puede no puede solo soportar sus emociones. ¿Por qué? Porque son demasiado intensas y en muchos casos también abrumadoras. ¿Sí? Por lo tanto, si el terapeuta, al ver que el paciente no puede manejar
esas emociones, no las puede soportar por ser tan intensas, como les digo, y tan abrumadoras, el terapeuta de algún modo tiene que ponerse, vamos a ver cómo, de algún modo tiene que ponerse para que esas emociones puedan ser, entre comillas, expresadas, manejadas y soportadas, ¿cierto? No es que el terapeuta vaya a decirle, sopórtalas, no, no, no. Es permitir un espacio seguro, ¿sí? Es permitir un espacio seguro y de apoyo para que esas emociones que el paciente no puede soportar ni expresar solo, puedan ser expresadas. ¿Mm? Y acá viene un apellido importante, porque no es solo expresadas, es también, de cierto modo, comprendidas. Entonces, ¿cómo el terapeuta y para qué el terapeuta va a permitir otorgar ese espacio seguro, como decimos, para que el paciente, de cierto modo, sienta que no hay peligro en expresarse, pueda expresarse, y en ese expresarse, como les digo, se comprendan las emociones? ¿Mm? La contención no es solo para expresar, ¿Mm? Es para otorgar. Yo les voy a decir al tiro dos cosas. Uno, genera un vínculo, porque si siento que el terapeuta no es peligroso, no me va a juzgar, me entiende, genera un vínculo con el terapeuta. Eso es clave. Pero, ¿para qué? Para que estas emociones y este vínculo permitan una comprensión mejorada, que ayuden a que la psicoterapia, con esta alianza terapéutica también, sea más fuerte. ¿Mm? Contención. Por lo tanto, yo no voy a entrar a mostrarles cómo contener. No es el objetivo de esta presentación. Es distinguir y avanzar hacia la cura. Pero ojo, esa contención que decíamos que es permitirle al otro la expresión, mostrarle que está en un ambiente seguro, en la que sus emociones pueden ser expresadas, comprendidas y, vamos a decir así, como co-sostenidas con el terapeuta. Me acuerdo de un profesor que me decía, que era psicoanalítico, pero decía, el terapeuta es como un yo auxiliar en psicoterapia. ¿Mm? Por lo tanto, estamos ahí co-conteniendo. ¿Por qué digo co-conteniendo? Porque no es que el terapeuta contenga todo, es facilitando también la contención que el propio paciente puede hacer de sí mismo. ¿Sí? Entonces, eh, eso por un lado, el tema de la contención. Quiero también que quede muy claro que los terapeutas podemos contener, y hay una cosa que es un poco dañina cuando no se contiene. ¿Qué cosa? Ojo, porque van a ver algunos aquí, déjenme mirar. Va a estar aquí, por ejemplo, viene entrando Vicente Acuña o algún suscriptor de Factual, puede escucharme y decir, entonces no hay que contener, entonces tenemos que lanzarnos a intervenir y vamos orientados a la cura. Ojo, ojo, porque podemos caer en otra cosa, que es, de cierto modo, la expresión emocional que tiene el paciente, reprimirla o evitarla. Si empezamos a caer en esa represión o en esa evitación de la emoción, acuérdense, una emoción como intensa y abrumadora, podemos generar algo que es un vínculo antiterapéutico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el paciente, si no ve en nosotros una actitud de escucha, una actitud de orientarnos a cuidar, puede alejarse más. Imagínense que el paciente empieza a expresarse, dice, hoy día me siento tan mal, fíjate que me pasaron muchas cosas, y el terapeuta dice, espérate un poquito, espérate un poquito. Ah, ¿no se escucha, dicen? ¿Se cortó?
Irma dice que no se escucha. Por favor, pongan en el chat. Ah, ya, Manuel dice que sí se escucha. Entonces debe ser, ya. Gracias, chiquillos. Gracias. Entonces, el terapeuta, perdón, el paciente podría empezar a percibir que la intención, o mejor dicho, como que este terapeuta no puede conmigo. ¿Mm? No puede conmigo porque empieza como a alejarse un poco de esa contención y de esa escucha y quiere dirigir su atención a aspectos que muy plausiblemente podrán ser psicoterapéuticos y muy plausiblemente podrán ser orientados a develar algunos significados desapropiados, muy bonito y terapéutico podrá ser. Pero si está dejando en el paciente la sensación de no querer verte, no querer escucharte, el paciente podría tomar una postura de mayor cuidado sobre lo que digo en esta terapia, porque parece que el terapeuta no me sigue. Y eso va a generar que lo que se hable psicoterapeando termine siendo con un paciente poco jugado, poco entregado en su decir de la experiencia. ¿Mm? Pero ¿cómo corregir esto? Porque si solo lo dejo dicho así, como lo estoy diciendo ahora, entonces habría que contener todo. Y el paciente cuando llegue diciendo, mira, tuve un mal día, para no generar una distancia con mi paciente, voy a tener que escucharle su mal día, siempre. ¿Cómo lo hacemos entonces? Si yo les estoy diciendo que van a haber momentos en los que no es necesario contener. Y a veces sí es necesario contener. ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense que entonces esta represión o evitación de hablar de ciertas cosas emocionales que podría ser poco terapéutico, tiene una forma. Tiene una forma. ¿Cuál creen que es? Hay una forma. Yo les voy a decir una. Bueno, claro, digo, hay una forma. Les voy a decir una. Pero en realidad requiere mucho de parte del terapeuta, sobre todo en su lucidez, en su tantear el vínculo, en su ver en qué etapa de la terapia estamos, en su preguntarse por el sentido de esta terapia, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo? Les voy a dar una primera clave. Si alguien quiere aquí anotar, a ver, José Matías Vinot dice, déjenme ver, dice, conectar con lo que le incomoda cuando llega a la conexión, con el sentido que tenía lo que veníamos viendo antes, a modo de pregunta. Ah, a modo de pregunta. Sí, pero lo voy a decir mucho más corto. El paciente tiene claro por qué no voy a escuchar esta emoción fuerte. Repito, de otra forma, el paciente tiene claro el sentido de por qué voy a evitar meternos en este tema. Es una pregunta que le hago, no para que me la respondan aquí, para que se lleven esa pregunta a la terapia. Si el paciente está a punto de contarme que de nuevo tuvo un problema con tal persona, por lo mismo que ya hemos visto en las sesiones anteriores, y yo estoy a punto de cortar la expresión y llevarlo a que sigamos trabajando en cosas tal vez más avanzadas de la terapia, ¿el paciente tiene claro el sentido de este corte que le voy a hacer? ¿O podría malinterpretarme? ¿Cuál es el sentido que el paciente tendría que ver como para que esta interrupción no sea antiterapéutica? Repito, ¿cuál es el sentido que el paciente debería tener como para que mi interrupción de su expresión emocional, y que va a ser no de mucha contención, sino que de psicoterapia, ¿cómo hacer para que no sea antiterapéutica esta interrupción mía? Exacto, que el paciente tenga claro el sentido de esa interrupción. ¿Qué sentido es el que el paciente tiene que tener claro para que esta interrupción no sea antiterapéutica? ¿Qué podrían decirme? A ver, los terapeutas que son más avanzados en factual. ¿Cuál es el sentido que el paciente podría tener
podría tener en mente para comprender mi interrupción para que no se vuelva una interrupción antiterapia? Si alguien quiere abrir el micrófono, puede hacerlo. Bien. Que comprenda que es parte de la estrategia de trabajo, dice Flor de Vida. ¡Bravo! Bravísimo. O sea, si nosotros le decimos, sí, espera un poquito. Mira, sigamos hablando de algo que nos quedó muy pendiente en la sesión anterior. Si el paciente no sabe que esta interrupción es parte de la estrategia de trabajo, podría malinterpretar la interrupción, ¿cierto? ¿Y qué pasaría? Algo como lo que les dije delante. Podría decir, ay, yo sigo con ganas de contarle. ¿Por qué no me habrá dejado? ¿Qué onda este terapeuta? Bueno, y podrían pasar 40 posibilidades de lo que a un paciente podría pasarle si malinterpreta esta interrupción, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros le decimos, mira, ¿te acuerdas? Por ejemplo, les voy a decir exactamente algo que le dije hace una semana y media a una paciente, cuando la interrumpí. Le dije, mira, ¿te digo algo? Esto que tú estás a punto de contarme es lo mismo que te pasa en ese tipo de situaciones, que nosotros habíamos revisado en la sesión anterior y ahora nos estábamos preguntando por qué tienes esta forma que te mete en estos problemas. ¿Lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Vale, porque tenía pensado que esta sesión pudiéramos ir a comprender por qué tienes esa forma que termina metiéndote en este tipo de problemas que ya me mencionaste anteriormente y que hoy día, al parecer, me estás a punto de contar algo similar. ¿Te parece que nos vayamos a comprender ese origen? ¿O realmente te gustaría utilizar esta sesión en que habláramos de lo que te pasó hoy día? ¿Qué les parece? Es un terapeuta, es un terapeuta que cuida el sentido, ese sentido que es la alianza terapéutica. La alianza terapéutica, ustedes saben, tiene que ver con ese compromiso que tenemos entre dos hacia lo terapéutico. O sea, al paciente lo necesito de aliado en esta investigación y en este trabajo terapéutico, no de alguien que hay que tironear, exacto, no de alguien que hay que tironear, no de alguien que hay que convencer, no, tiene que ser un terapeuta, un paciente que está convencido que estamos intentando descubrir juntos. Es un trabajo de a dos. Por lo tanto, como dicen, mira, parece que le hizo sentido lo que les acabo de decir, ¿se fijan? Bueno, en ese sentido, interrumpir la expresión y por lo tanto no contener sería un excelente momento, una excelente decisión. ¿Bien? Continuemos. Yo les decía que hay que distinguir cuándo contener y cuándo desapegarse de ello. Para eso les voy a mencionar algunas ventajas que tiene el contener y algunas desventajas que tiene contener. ¿Sí? Ok, una ventaja tiene que ver con algo que ya les dije hace un momento, que le mostramos al paciente que aquí es seguro el lugar para explorar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente tal vez no pueda expresarse en otros lugares de su vida. Y nosotros, para hacer psicoterapia, necesitamos a un paciente que confíe que explorar, por lo tanto, exponerse, es posible aquí. Cuando le preguntemos sobre cómo se sentía cuando, un ejemplo, cuando su papá le decía tal cosa, necesitamos un paciente que confíe en que expresarse aquí es posible. Para eso, la contención ayuda mucho. Si el paciente llega en unas primeras sesiones problemado, mostrarle que aquí se puede y no va a recibir ningún tipo de juicio, es genial. A ver, voy a decir al tiro un paréntesis con respecto a ese expresarse y cómo el terapeuta lo toma.
quiero mostrar al tiro un punto en el que la contención no puede ser con lástima. No puede ser afectándonos como el paciente se afecta. Y ahora los dos estamos afectados con la historia o con la situación del paciente. Podemos mostrarle, obvio, que estamos como de su lado. Estamos de su lado. Y que puede incluso hasta dolernos. Sí, lo que me está contando. Pero es muy importante que esa sea como una expresión de un terapeuta regulado. La expresión de un terapeuta regulado. Si el paciente empieza a ver que sus dichos desregulan al terapeuta y el terapeuta también se pone a llorar en la sesión, es cierto, le estamos mostrando que somos humanos, le estamos mostrando qué sé yo, pero no le estamos mostrando que podemos contener. No estamos mostrando eso. Por lo tanto, el llanto del terapeuta, que también lo he escuchado que algunos terapeutas dejan y lo hacen sin problema, ya está. O por ejemplo el asombro, mejor dicho la sorpresa, cuando alguien cuenta, exacto, Catalina dice ahí, una capacidad propia, por supuesto, porque si queremos contener, tenemos que ser capaces de contenernos, si vamos a contener a un otro, ¿se fijan? Si vamos a contener a un otro, tenemos que estar contenidos nosotros. La sorpresa, como les decía yo, cuando alguien cuenta, mira, ¿sabes qué? Pasó tal cosa, y el terapeuta, wow, wow. La sorpresa parece en algunos terapeutas una herramienta que le muestra al paciente como que le estoy dando a conocer que es importante. Pero ojo, si el paciente empieza a percibir que su terapeuta se asusta, se sorprende demasiado, tampoco cara de póker, tampoco podríamos decir, como dice que tenía ahí, la cara de póker, porque, exacto, no sobreactuar, no sobreactuar. Somos terapeutas en los cuales estamos acostumbrados que nos cuenten cosas, algunas terribles, y podemos mostrar que estamos sintonizados con ese afecto. Pero el paciente viene a un profesional de esta área. ¿Se fijan? Sería como, imagínense un terapeuta poco regulado, sería como un cirujano que cuando abre, supongamos que te están operando aquí el brazo, qué sé yo, y ve sangre, ¡ay! Se asuste con la sangre. ¿Qué te pasaría? Poca confianza, ¿no? Por mucho que dijéramos, sí, es terrible lo que me está pasando porque es sangre, pero el profesional, ver sangre es como que es su tema, es su área. Por lo tanto, atento ahí de no desregularnos en ese sentido. Continuamos. La ventaja, como les digo, de mostrarle al paciente que este entorno es seguro, ¿sí? Pero también tenemos otra, que tiene que ver con que esa contención que nosotros hacemos permite que el paciente también aprenda a regularse. Tal vez no tiene otro momento en su vida en las que se expresa por qué, no le cuenta a otros por qué, porque se desregula, teme a desregularse. Y en esta terapia, o mejor dicho, en esta parte de contención de la terapia, el paciente, al ser contenido, empieza a regularse y empieza a ver que es posible también regularme. Por lo tanto, si la contención está bien hecha, es una posibilidad para que el paciente confíe más en sí mismo. Si hay una contención mal hecha, es una contención en la que el paciente sigue sintiendo que no puede consigo y siempre va a necesitar de su terapeuta. ¿Sí? Bien. Antes de continuar, quiero contarles algo. Déjenme ver dónde está. Quiero contarles algo que voy a abrir ¿dónde está? Aquí está el enlace. Voy a abrir de nuevo, ¿se acuerdan algunas personas que están aquí participaron en una sesión conmigo de asesoría? Bien, voy a volver a abrirlas, la asesoría, pero no van a ser como las iniciamos en un momento, que me llené de asesorías, que fueron gratuitas, ¿se acuerdan? No, vamos a hacer las asesorías, pero van a ser
con un pago pequeño, pero pagado. ¿Bien? Entonces, les voy a dejar aquí un enlace porque vamos a hacer en esa asesoría individual, vamos a hacer una actividad en la que voy a detectar cuáles son sus principales debilidades y fortalezas como psicoterapeutas. Vamos a tener una sesión de 1 hora a muy bajo costo, a muy bajo precio. De hecho, es un precio simbólico simplemente para que no entre cualquiera. ¿Bien? Por lo tanto, les voy a dejar aquí el enlace en el chat y puedan tomarlo. Simplemente reserven y después vemos el tema del pago. Va a ser un pago de 6.000 y tantos pesos. Yo normalmente cobro 50.000 pesos por una sesión así, pero para ustedes y para poder estimular la inscripción, vamos a hacer ese pequeño pago de 6.990 pesos, si no me equivoco, y van a tener esa sesión de asesoría conmigo en la que les voy a hacer una pequeña evaluación para detectar sus fortalezas como psicoterapeutas y sus debilidades, y les voy a dar una retroalimentación sobre cómo poder hacerlo mejor en psicoterapia con sus pacientes. Aquí está el enlace, presiónenlo, cuando vean ahí que cuesta 6.990 pesos, no se asusten, reserven, y después cuando a mí me llegue la reserva, vamos a conversar para darles los datos y pueden hacer ese pago, entre comillas, simbólico. Bueno, continuemos. Espérenme, aquí. Entonces, otra ventaja importante de la contención, y aquí voy a pasar muy rápido, tiene que ver con, es el primer paso para la superación también de ciertos problemas, por ejemplo, de traumas, ¿cierto? U otros problemas. Y también, como les decía, es una ventaja para el tema del vínculo terapéutico, que el vínculo terapéutico potencia la alianza terapéutica. O sea, un vínculo, así como así, no nos importa. Nos importa que sea un vínculo que potencia la alianza terapéutica, ¿vale? O sea, son personas que ahora están más alineadas para hacer un trabajo psicoterapéutico. Desventajas. Desventajas. ¿Cuál es una de las desventajas que a mí me parece como extraña? Es un poco extraño, pero es súper bonito si lo entendemos bien. Que hay personas que cuando están sintonizadas en el dolor y la vida les está doliendo demasiado, ese dolor puede ser un impulso potente para hacerse cargo. El dolor y la incomodidad de la vida actual puede ser, como les digo, un impulsador, o un impulso muy fuerte para hacerse cargo de cosas que no se estaban haciendo cargo. Por lo tanto, sería una desventaja si nosotros, en vez de agarrar ese dolor y utilizarlo para ver aspectos que la persona tiene que hacerse cargo de su vida, agarramos ese dolor y lo aliviamos. Y de alguna forma le ayudamos a que ese dolor se pase. La persona, con algunas técnicas, podría aliviar su dolor, y eso que estaba siendo una invitación para tal vez hacerse preguntas más profundas, no pudo ser. Desventaja, ¿no? Desventaja. En ese mismo sentido, la terapia, si se alivia el dolor y esas emociones, en vez de ser una invitación o una inspiración para volver terapéutico todo esto, podría terminar haciendo que nuestra terapia termine siendo como superficial, ¿cierto? Por lo tanto, no terminan como haciendo que la persona vea algunos problemas que tengo conmigo mismo que estimulan que siga teniendo este tipo de dolores en mi vida cotidiana. Repito eso último. Si solo contenemos, puede ser que la terapia termine siendo una terapia más superficial, porque no tomamos como una invitación ni una inspiración para que el paciente pueda ver qué problema tiene en su modo de ser consigo mismo y con el mundo, que termina gatillando que siempre se termine encontrando con este tipo de situaciones dolorosas. ¿Se entiende? Por eso es importante que ese dolor sea tomado como inspiración.
Ahí parece que están llegando ya algunas reservas de ustedes. Ahí están llegando. Bien, bien. Les recuerdo, ahí está el enlace para quienes quieran hacer esa reserva. Les recuerdo, en vez de los 50.000 pesos que cobro normalmente por algo así, va a ser un precio simbólico para estimular que tengan este servicio. Por solo 6.990 pesos, en ese enlace que dejé en el chat, pueden agendar una sesión y posteriormente yo les cuento cómo se paga, pero por mientras agenden, ¿ya? Si no encuentran el enlace ahí, pregúntenmelo por WhatsApp, a mí o al WhatsApp de Factual. Ok. Y por último, me gustaría también decir, no por último de la charla, sino que por último en términos de desventajas, puede generar algo, que ya les dije al principio, que es dependencia emocional con el terapeuta. Si hay una dependencia emocional con el terapeuta, es súper difícil porque el paciente vuelve y vuelve a la terapia por su dosis de calmante, que es un otro que me escucha, que me contiene, entre comillas también que me encuentra la razón. Y por lo tanto, veo de pronto terapeutas que me han dicho, oye, no, yo tengo excelente adherencia, 25, 30 sesiones con mis pacientes, y excelente. Ahora, ¿quién soy yo para decirle que 35 sesiones no está bien? No, está bien. Pero ¿por qué? Porque ese paciente sigue asistiendo a su terapia 6, 7, 8, 9, 10 meses. Y que ese sea como el promedio, ¿se fijan? De este terapeuta. ¿Por qué? Si está generando transformaciones en la vida, que las personas puedan pararse en sus propios pies, haciéndose cargo de quiénes son, de forma empoderada, apropiada, lo que sea, está genial. Pero si estas sesiones te terminas encontrando con un otro que tiene el mismo nivel de avance que tendría madurando con el paso del tiempo, es como para cuestionárselo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, las personas, con el solo hecho de estar viviendo en la vida, van madurando. Con el solo hecho de que lo que los trajo a terapia se va alejando en el tiempo, puede que ya no les afecte. Y un terapeuta podría utilizar esos argumentos o esos efectos propios del paso del tiempo como para reforzarse que lo que está haciendo está bien. No, ya no le afecta tanto el por qué vino. Claro, si han pasado 2 años, normal que ya no le afecte tanto. Ahora, obviamente, hay caso de caso. No, es que este paciente ya como que tiene una capacidad de darse cuenta y de aprender de las cosas que le pasan. Sí, pero es un aprendizaje que se hubiera dado de forma natural en su madurar en la vida. O sea, cuando lo viste por primera vez tenía 35, ahora tiene 40. ¿Se fijan? Entonces, esa dependencia también es dañina. Ahora, les quiero decir, ¿cuándo contener o cuándo permitir cuándo contener, cuándo permitir la expresión de las emociones y cuándo no? ¿Quieren saberlo? Antes de pasar a eso, voy a abrir un poco una pausa para que podamos conversar un poco. Abran todos, ojalá abran sus cámaras. Y la persona que quiera hacer alguna pregunta, active su micrófono. Eso, abran sus cámaras para que nos vea también, nos veamos entre todos. Ay, espérenme un poco, tengo desconectado aquí los audífonos. ¿Qué les será lo que nos fue a pasar delante en YouTube? A ver ahí. Ahí. A ver. ¿Comentario, una pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Cómo vamos? Vicente, ¿dónde está Vicente? Vicente Acuña es el responsable de esta charla, ¿eh? Yo soy el responsable de la charla, me refiero a que Vicente Acuña generó el movimiento y la discusión en nuestro grupo de, ¿cómo se dice?, de WhatsApp, de suscriptores de Factual. Pueden ir a serfactual.com, en el menú dice suscripción. Ahí sí les interesa saber más de lo que es la suscripción oficial de Factual, en serfactual.com. Ya, mira, yo tengo más que en realidad una pregunta, es como para abrir un poco, quizás, o sea, es una pregunta más abierta y una pregunta directamente a ti, que es que tiene que ver un poco con esto de que cuando una experiencia se repite sesión a sesión, eso que conversábamos antes, igual es difícil un poco como determinar cuándo es y cuándo no, pero también
yo me la juego un poco, a veces o sea, yo estoy seguro que a casi todos quienes hacemos terapia nos ha sucedido que vuelven con experiencias que son muy similares, que se vivencian de manera muy similar a como se han vivenciado experiencias anteriores que ya habían sido como psicoterapiadas de alguna manera. Y eso, ese paso que tú diste, que es una buena opción en caso de que sea muy urgente también el tema de pasar como seguir avanzando en la psicoterapia, pero a veces también el que traigan de nuevo una y otra vez estas experiencias repetitivas y experienciadas y vivenciadas desde el mismo lugar, puede ser que no se esté también, puede ser una evidencia de que no se esté generando el cambio necesario en psicoterapia y que sea necesario abordarlo desde otro punto de vista, ¿no? Generar que no se haya reapropiado ese sentido perdido. Exacto. Sí. ¿Quieres finalizar con alguna pregunta o lo dejamos como reflexión? No, o sea, mira, entonces quizás la pregunta que no sé si haya realmente una respuesta, porque obviamente depende entre caso y caso, pero es como, ¿cuándo sí es pertinente saltarse esa repetición en la vivencia de un sentido que quizás aún no está apropiado? Y cuándo es necesario prestarle especial atención a ese momento y ver si es que se puede reapropiar el sentido. Eso es como, en cómo ubicarlo en el nivel de importancia. A mí me parece que esta evidencia que un terapeuta puede tener al momento de enfrentarse a un paciente que muestra de nuevo y de nuevo y de nuevo lo que sea, es una evidencia sobre todo que el automatismo que lo trajo a consultar sigue vivo. Si el automatismo que lo trajo a consultar sigue vivo porque me lo sigue mostrando, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que así como que transformación o deconstrucción o un mejor acceso, como que no mucho. Como que la forma de pararse que tiene el paciente en su propia vida no sigue siendo tan distinta. En ese sentido, yo invito a la autocrítica. Me topo mucho con terapeutas que se lo explican como, oye, el paciente es como difícil, como si fuera solo porque el paciente es difícil, o porque este paciente es malo para escuchar, o porque este paciente es como resistencia, tiene resistencia, etc. Y puede ser, pero yo invito a la autocrítica en el sentido de, ¿estoy siendo el mejor terapeuta para este paciente? Si estoy viendo que el automatismo permanece de cierto modo intacto, después de tantos intentos. Si la respuesta es, yo creo que soy el terapeuta indicado, y aquí no sé si con esto voy a responder a tu pregunta, Manuel, tengo que preguntarme por la forma en la que lo estoy haciendo, ¿cierto? Y ahí viene ok, parece que cuando le expliqué a mi paciente, no generó ningún cambio. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a explicar más fuerte? ¿Qué voy a hacer? ¿Vamos a volver a hacer una intervención parecida o qué? Yo por lo que quiero sugerirles con esto es que intentemos poco a poco acercarnos a una práctica que realmente permita poder ser llamada terapia. Poder ser llamada terapia. ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que estamos llamando terapia es terapéutico? Porque el automatismo ya no es repetitivo. La persona probablemente se vaya a encontrar con situaciones similares en su vida. Probablemente va a tener emociones similares en su vida. Probablemente a veces vuelva a sufrir. Pero si ese sufrimiento es a partir del mismo acceso, no lo estamos haciendo bien. En ese sentido, yo
al ver algo así, me cuestionaría. Sí, perdón, es que justamente va un poco de eso, es que en el ejemplo que dieron fue un poco como ir avanzando en la terapia a pesar de que las experiencias se repitan. Y claro, mi aporte iba un poco a eso, ¿no? Como quizás a fijarse un poco más en que si las experiencias se repitan, quizás no sea tan necesario, o sea, a ver, hay casos y casos, obviamente, pero hay veces que no es tan necesario como darle para adelante con la idea que nosotros tenemos de cómo se está desajustando el sentido de la otra persona, sino que a veces es necesario es un llamado de atención para volver a prestar atención y quizás, o la forma en la que lo estamos abordando, o quizás el lugar, o el punto de vista desde el cual lo estamos tomando, lo que nosotros hemos detectado que está más o menos desapropiado, no sea efectivamente como el origen del malestar, ¿no? El origen de los sentidos desapropiados. ¿Cierto? Quizás eso, más que como para seguir hacia adelante en la psicoterapia, en muchas ocasiones, también obviamente depende de la frecuencia con la que te entregan la misma experiencia una y otra vez, pero sea también un poco como para reevaluar quizás o las formas o los sentidos o desde dónde nos estamos parando frente a eso. Era un poco Sí, eso. totalmente de acuerdo. Eso no puede ser un golpearnos porque vamos a entrar en el mismo automatismo nosotros. Te fijas que como el paciente viene con tal malestar, yo le ofrezco esta misma cosa y aunque no estoy conteniendo y me voy a la terapia tampoco está haciendo un algo del cual tiene que hacer, que es esa transformación. Y vuelvo y entonces termino siendo parte de ese mismo automatismo. ¿Mm? El paciente viene a esta terapia a encontrar algo que quiere encontrar, pero no lo encuentra, y vuelve a su vida a la misma cosa. Ahora yo soy parte de ese círculo. ¿Sí? Una pregunta más, y continúo. ¿O algún comentario por ahí? En el chat hay una buena pregunta, Claudio. A ver. Bien. De todas formas, si alguien abrió el micrófono, ¿quién fue? ¿Alguien más? Sí, yo. Adelante, José. Sí, lo que pasa es que estaba reflexionando un poquito acerca del término contención, ¿Ya? porque hay cosas que se pueden inclusive prestar a malos entendidos por lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos, que se Exacto. da generalmente en situaciones, por ejemplo, muy traumáticas. Sí. Lo digo porque a veces podemos tender a confundir que una contención es simplemente el mero receptáculo de una persona que está viniendo con un cotidiano donde siempre se está asombrando con cierto hasta con cierto morbo, si se quiere decir, de sus propias situaciones que vive el día a día y que por supuesto pueden desvirtuar un trabajo terapéutico. Por lo tanto, en términos más técnicos, se tendría que poder definir bien a qué le vamos a llamar contención, porque generalmente la contención tiene que ver o está muy relacionado con algún desborde de incontinencia emocional. El paciente viene desorganizado, viene con la emoción a flor de piel, en la cual le cuesta verbalizar, le cuesta integrar de manera cognitiva un discurso que le permita relatar y hay que reorganizar ahí. Entonces, la contención tiene que tener algún aspecto más bien operacional, si se quiere decir, para poder diferenciarlo de este receptáculo cotidiano de, mira, sé que me pasó esto, y siempre está repitiendo con cierto curioseo, que es lo que más o menos yo creo que desvirtúa un poquito el trabajo terapéutico. Sí, Y viene de la mano esto de poder distinguirlo, cuándo va a ser contención, cuándo va a ser solamente un mero receptáculo de lo cotidiano del paciente que puede desvirtuar, y cuándo es un primer auxilio psicológico. sí. Eso yo creo que se tendría que distinguir un poquitito para poder entenderlo mejor. Sí. Eso. Súper. Muchas gracias. Y de hecho, es justo lo que viene ahora, así que vámonos para allá. Muchas gracias, José. Ahí, voy a sacarlo un poquito a todos de las pantallas. Y yo les dije que vamos a ver ahora cuándo contener y cuándo no. Esto, recuerden una cosa, pongan en duda hasta lo que yo les voy a decir. ¿Ya? Yo siempre les enseño a mis estudiantes que no sean como, no sé, como una persona, como que esto fuera un equipo de fútbol, ¿ah? Y hoy me voy a camisetear con todo lo que diga Claudio. No, pongan en duda hasta lo que yo les voy a decir, pero les voy a decir mi impresión con respecto a esto, intentando ser lo más
como fiel a los principios que sigo como psicoterapeuta, que es el respeto y el cuidado ético del otro, como otro. Entonces, cuando sí, y acá un poco lo que decía José, cuando la persona, adelante Andrea, que vaya bien, cuando la persona está en crisis, sí. Cuando la persona está en crisis, sí. ¿Por qué? Porque no hay psicoterapia que valga si está en crisis. Y cuando hablamos de crisis, exactamente lo que decía José. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta en psicoterapia es el lenguaje. Nuestra herramienta en psicoterapia es el lenguaje. Por lo tanto, si la persona está en una crisis tal, emocional, psicoemocional, que ni siquiera puede hilvanar comentarios y frases desde un sentido histórico, amplio, concreto y coherente, no se puede. No se puede hacer psicoterapia, porque es necesaria en la psicoterapia que la persona sea capaz de responder nuestras preguntas y que responda a nuestras preguntas de un modo que permita hacer ese tipo de comprensiones psicoterapéuticas. Por lo tanto, cuando sí, primera cosa, si está en crisis. Y ojo, esa crisis no estamos hablando como que viene aproblemada por algo que le pasó en el día. Estamos hablando exactamente con esos, una desorganización en su modo de pararse, de relacionarse y sobre todo de expresarse, del cual no puede como hacer otra cosa, que estar en eso. Eso es lo primero, si la persona está en crisis. Segundo, si aquí me van a entender algunas personas que ya están dentro de Factual, y por eso quienes no estén dentro de Factual, les sugiero realmente que tomen esa sesión de asesoría que les estoy casi regalando. En el chat dejé el enlace para que partan su camino aquí dentro de Factual. Porque si aún no se ha comprendido el punto intervenible, que el punto intervenible, para quienes no saben, nosotros lo comprendemos como algo que no es el motivo de consulta, sino que es el punto del círculo vicioso el cual vamos a intervenir. Si no se ha comprendido aún el punto intervenible y la persona está afectada por algo que está relatando o por algo que la trae ese día, es importante que la contención sí exista. Porque estamos recién comprendiendo cómo el otro se emociona. Y para comprender bien cómo el otro se emociona, hay que permitir que esa emoción pueda encontrar lugar aquí. El punto es que no podemos perder el sentido de estar intentando definir o encontrando el punto intervenible. Por lo tanto, dejamos la expresión, permitimos esa contención en pos de comprender mejor cómo se emociona la persona, no por alivio, pero sí existe contención, como les digo, a la luz de una mejor comprensión. Tercero, vayan andando, tenemos la persona está en crisis. Segundo, si aún no se ha comprendido el punto intervenible, la contención sí va. Si el vínculo terapéutico aún no es sólido, y por lo tanto la persona se siente como desconfiada un poco todavía, no podemos saltarnos la contención. Alguien me decía ayer o hoy día en una supervisión de caso, no me acuerdo quién fue, pero que en la primera sesión la paciente no le habló nada. Y en la segunda sesión ya como que le habló todo. Cuando percibimos, por lo tanto, que el paciente está como con mucho cuidado de expresarse, de ponerse ahí, y vemos como que está ahí medio como evaluando si el terapeuta es el indicado, si este lugar es el adecuado, qué sé yo, es excelente permitir esa contención y mostrarle que sí podemos. Pero vuelvo a decir, con el sentido de potenciar esa sensación de cuidado conmigo,
esa sensación de aquí es posible, para un mejor vínculo, para una mejor alianza terapéutica, para una mejor terapia. ¿Bien? ¿En qué otro momento? Vayan anotando. Si la emoción está obstaculizando el trabajo terapéutico, ojo, si la emoción está obstaculizando el trabajo terapéutico, esa emoción hay que mirarla. Hay que permitir que se mueva, que se muestre. Y ojo con esto, que aquí quiero también mostrar que si hay una emoción que está obstaculizando de forma repetitiva nuestro trabajo psicoterapéutico, es excelente momento para también evaluar una complementariedad de la terapia con farmacoterapia. Si hay una persona, por ejemplo, que está pegada en una angustia o en una tristeza profunda que no le permite como continuar conversando conmigo de otros temas que no sean la tristeza, es importante que esa tristeza sea también abordada con algún tipo de fármaco en la que le permita a la persona sí estar emocionada, pero pudiendo hablar no solo de lo muy afectada que está, sino que de temas que permitan, ustedes saben que va más allá de la emoción, que permitan una terapia. Va más allá de hablar de la emoción misma. Por lo tanto, si la persona, como digo, la emoción está obstaculizando el trabajo psicoterapéutico, la contención es necesaria para ver si esta emoción, al aliviarse, al encontrar alivio, permite ahora el trabajo psicoterapéutico, o esta contención tampoco basta para que al aliviarse abra el camino a la psicoterapia. Si no se puede, ni siquiera conteniendo, la farmacoterapia del camino. Si la persona se muestra en un altísimo nivel de importancia en contar lo que quiere contar, ¿ya? Aquí también es importante. Ya, el manual dice que se queda corto con los contactos de psiquiatra respetuoso. Aquí les voy a, bueno, si alguien me quiere preguntar, después Manuel me pregunta el dato de Pablo Pacheco, es un psiquiatra que está dentro del servicio de la inmersión psicoterapeuta, de la inmersión profesional de psicoterapeutas de Factual, así que también con él contamos. ¿Qué les decía? El tema de si la persona muestra, oye, no, pero es que quiero contarte esto que me pasó, ya bueno, si el paciente obviamente nos muestra que no va a permitir no hablar de este tema, no hay nada que hacer, no nos vamos a poner a discutir que no te quiero dejar hablar, si te quiero, no. Bueno, hablemos de ese tema, y no va a quedar otra que estar ahí para contenerlo, ¿cierto? Por lo tanto, sí es muy importante. Si necesitamos comprender mejor cómo vive la experiencia puntual, bueno, en ese sentido, lo mismo que les decía anteriormente, para el círculo vicioso, si necesitamos comprender mejor la experiencia puntual, ya está, es necesario permitir en ese momento. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuándo no es necesaria la contención, bueno, simplemente los puntos que ustedes acaban de anotar, vamos mirándolo un poco al revés. Si la persona no está en crisis, ¿para qué vamos a contener? No voy a detenerme en cada punto, pero rapidito, simplemente lo voy a decir así, cada cosa que yo les diga justo ahora tiene sus matices, pero lo voy a decir rápido para poder pasar a un punto, ya tenemos que ir terminando, pero quiero pasar a un punto final que tiene que ver con la actitud del terapeuta en la contención. Si yo le dije, si no se ha comprendido aún el punto intervenible, ya, si el punto intervenible ya se comprendió, es importante que la contención, digamos, no es necesaria. Por lo tanto, le mostramos el sentido al paciente de tener que avanzar y no centrarnos en esto porque ya lo comprendimos, y que esto que está conversando aquí sigue siendo fruto del modo de ser que necesitamos comprender su origen. El paciente debería entenderlo si la terapia está bien hecha. Por lo tanto, ahí no es necesario seguir conteniendo. Si el vínculo terapéutico ya es sólido y vemos que no es necesaria la contención, podemos decirle al paciente, sí, pero espérate. Siento que estamos hablando de lo mismo de lo que hemos hablado en otro momento, solo que otro escenario. Por lo tanto, creo que, y le decimos, si el vínculo terapéutico lo soporta,
no hay ningún problema en mostrarle que no es necesario la contención ahí. Bueno, y así sucesivamente con cada uno de los puntos que les dije. Vamos a la actitud del terapeuta en la contención. Y bueno, me quedaron aquí tal vez nos queden después unos puntos que quiero también entregarles. Las estrategias para discernir cuándo contener y cuándo intervenir. Me quedan estas dos cosas. La actitud del terapeuta en la contención y las estrategias para discernir cuándo contener y cuándo intervenir. Yo les diría que esta es la parte más importante de la charla, la que viene ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una segunda parte de esta charla? ¿Les parece? No sé, ¿eh? Porque es la parte más importante y yo creo que me voy a demorar casi que lo mismo que me demoré hasta ahora. Una segunda parte, sí, dice Esteban Cancino. ¿Eh? ¿Sí? Segunda parte. ¿Qué opinan? Ya, ahí. Opinen. Les dejé una encuesta. ¿Eh? A ver, ¿qué dicen los votos? Vamos viendo. 3 votos para sí. Hay una encuesta por ahí, a ver si la vieron. 4 votos para sí. Ya, yo creo que si llegamos a los 10, segunda parte, 5. Perfecto. Perfecto. Excelente. Excelente. Vamos a hacer una segunda parte entonces. Quiero invitarlos de nuevo, invitarlas. Les voy a dejar aquí el enlace nuevamente del Calendly para que reserven conmigo. Tienen que simplemente reservar. Después vemos ese tema del pago, que es un pago, como les digo, simbólico. Ahí está en el chat el enlace. Un pago simbólico porque son cerca de 6.000 pesos. Es simplemente para filtrar personas curiosas, de personas realmente comprometidas con su desarrollo. La de la pregunta, ¿solo adultos, adolescentes y adultos? Les diría yo, y también pareja. Tengamos esa asesoría individual en la que les voy a mostrar, les voy a detectar con ustedes algunas fortalezas que ustedes puedan tener como psicoterapeuta y algunas debilidades, y les voy a dar unas sugerencias también para que esas debilidades poder superarlas. Puede ser el inicio, es una hora. Pueden ser 45, 50 minutos, pero máximo una hora de esa asesoría. Así que les sugiero aprovecharla. Puede ser un inicio importantísimo en el desarrollo de usted, así como está teniendo el desarrollo Matías Vinot, Manuel, Esteban Cancino, Marcelo Navea, que está también ahí, Joaquín Rodríguez, bueno, y muchos más de los que están aquí hoy día en esta reunión, que han tenido su desarrollo también profesional. Los espero en esa asesoría y además les voy a mostrar, después les va a llegar la segunda parte, la invitación a la segunda parte de esta misma sesión, ¿bien? O sea, de este mismo tema, ¿bien? Vamos a hacerlo probablemente en 2 semanitas más, martes a las 9 de la noche, la segunda parte de esta charla. Bueno, ya colegas, voy a abrir el micrófono por si alguien quiere simplemente despedirse, dar las gracias y nos vemos en 2 semanitas. Espero, ahora sí en YouTube. Bien, ahí les voy a decir la actitud del terapeuta en la contención, cómo es el impacto de la contención y de la intervención en el proceso psicoterapéutico, el análisis de cómo esta decisión puede afectar en la terapia, y después voy a pasar a mostrarle algunas estrategias para discernir cuándo contener y cuándo intervenir. Eso en la segunda parte de esta charla. Bien, colegas, un abrazo grande. Ahí me están diciendo las gracias. Gracias, Manuel. Que te vaya excelente. Cuídense y nos vamos. Les dejo de nuevo ahí. Agenden. El pago lo vemos después, no se preocupen, pero agenden para que iniciemos este camino. Ahora sí, nos despedimos. El micrófono y digan chao, chao, chao. Nos vamos. Gracias, Chao, Claudio. chao. Gracias. Gracias. Chao a todos. Que les vaya muy bien. Chao, Claudio, gracias. Excelente. Cuídense. Chao, chao a todos. Chao a todas. Que les vaya excelente.